Los tesoros perdidos del Imperio Azteca. La historia de los imperios no se cuenta únicamente en batallas, gobernantes o monumentos. Muchas veces lo que sobrevive en la memoria colectiva son los tesoros, objetos de poder, de fe y de lujo que encarnan la grandeza y la caída de una civilización. Entre todos los relatos de tesoros ocultos en el mundo, pocos tienen el magnetismo y la sombra de misterio que rodea a los tesoros perdidos del Imperio Azteca. Hoy nos sumergiremos en esa encrucijada de oro, mitos y conquista. ¿Qué ocurrió con las riquezas incalculables que los mexicas habían reunido durante siglos? ¿Fueron robadas y fundidas en España? ¿Se hundieron en el fondo de un lago? ¿O aún reposan, ocultas, esperando ser descubiertas? El esplendor del Imperio Azteca. A comienzos del siglo XVI, cuando Hernán Cortés y sus hombres pusieron pie en tierras mexicanas, encontraron un mundo complejo, vibrante y sorprendente. La capital azteca, Tenochtitlán, era una ciudad de canales, templos y palacios, con una población que superaba a muchas urbes europeas de la época. El oro, en aquel contexto, no era simplemente riqueza material. Para los aztecas tenía un valor profundamente espiritual. Era considerado el excremento del sol, una emanación divina, un símbolo de vida, poder y energía cósmica. El oro no era moneda, no era acumulación codiciosa, era parte de los rituales, de las ofrendas a los dioses, de la ornamentación sagrada de templos y sacerdotes. Los cronistas relatan que el tesoro de Moctezuma incluía toneladas de piezas de oro trabajadas, joyas, discos, máscaras, estatuillas y adornos que hoy serían tesoros arqueológicos incalculables. El encuentro de dos mundos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519, quedaron deslumbrados por la abundancia y el esplendor. Los regalos que Moctezuma entregó a Cortés buscaban mostrar poder, pero también diplomacia. Discos de oro y plata del tamaño de ruedas de carro, plumas exóticas engarzadas con piedras preciosas. Lo que para los mexicas era un gesto ceremonial, para los españoles fue una confirmación de algo distinto, la posibilidad de riquezas inimaginables. La obsesión por el oro se convirtió en motor de la conquista. Los testimonios dicen que Moctezuma, en un intento de contener a los extranjeros, mostró parte de su tesoro, pero el resultado fue el contrario, los soldados se encendieron con codicia. La noche triste y el tesoro perdido. El punto crucial en esta historia llega en 1520. Tras meses de tensiones, los aztecas se rebelaron contra los españoles. Estalló una guerra en las calles de Tenochtitlán. Durante la famosa Noche Triste, Cortés y sus hombres intentaron huir de la ciudad cargados con el oro que habían acumulado. Según las crónicas, muchos soldados españoles, cegados por la codicia, llenaron sus bolsas y armaduras de oro y joyas. Pero esa avaricia se convirtió en su condena. El peso los hundió en los canales de la ciudad. Se dice que decenas de conquistadores murieron ahogados o a manos de los guerreros mexicas, arrastrando con ellos parte del tesoro hacia el fondo del lago de Texcoco. La imagen de soldados hundiéndose, incapaces de moverse por el exceso de oro, quedó grabada en la historia, y con ella el misterio. ¿Dónde quedó aquel tesoro? La caída y el saqueo final. En 1521, tras meses de asedio, hambre y enfermedad, Tenochtitlán cayó. El último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. Cortés y sus hombres exigieron saber dónde se ocultaban los tesoros. Las crónicas relatan escenas de tortura. Cuauhtémoc y otros nobles fueron sometidos al tormento del fuego en los pies para que confesaran la ubicación del oro. Pero según se cuenta, el joven emperador respondió con dignidad. ¿Estoy yo en un lecho de placer o baño acaso en rosas para que me digas que confiese?
Pon las manos en el fuego y verás cómo las mías lo resisten. El tesoro, si alguna vez fue revelado, desapareció en ese instante. Lo que sí sabemos es que los españoles fundieron una enorme cantidad de oro en barras para enviarlo a España. Sin embargo, las cifras no cuadran. Lo que llegó al puerto de Veracruz y luego a Sevilla fue grande, pero no reflejaba el tesoro descrito por los cronistas. Algo se perdió en el camino. ¿Dónde está el tesoro azteca? Desde el siglo XVI, múltiples hipótesis han intentado explicar el destino de las riquezas perdidas. Hundido en el lago de Texcoco. Muchos creen que gran parte del oro quedó sumergido durante la Noche Triste. El lago fue desecado siglos después, y aunque se han encontrado restos arqueológicos, nunca apareció el mítico tesoro en su totalidad. Oculto por los propios aztecas, antes de la caída definitiva, algunos nobles mexicas habrían ocultado los tesoros en túneles, cavernas o templos secretos para evitar que cayeran en manos de los invasores. Este mito alimenta la idea de que aún podría estar enterrado en algún lugar bajo la Ciudad de México moderna. Disperso y fundido en Europa. Otra parte habría sido enviada a España y fundida. Las piezas originales, con todo su arte y simbolismo, se perdieron para siempre, transformadas en lingotes anónimos. El tesoro de Cuauhtémoc en el sur. Una leyenda cuenta que Cuauhtémoc ordenó trasladar un tesoro hacia las regiones del sur, hacia Guatemala o incluso más allá, para alejarlo de los conquistadores. Esta versión se mezcla con el mito del tesoro de los Itzás o incluso con el dorado. El eco en la memoria y en la leyenda. A lo largo de los siglos, exploradores, buscadores de tesoros y arqueólogos han perseguido estas pistas. En el siglo XX, hubo excavaciones en el centro de Ciudad de México con la esperanza de hallar túneles secretos. Se han encontrado restos valiosos, pero nunca el gran tesoro. El mito del tesoro azteca se convirtió en una obsesión similar a la de El Dorado en Sudamérica. Para muchos, no se trata solo de oro, sino de la memoria de una civilización destruida, de la injusticia de la conquista, del choque brutal entre dos mundos. Los tesoros invisibles. Quizás más allá de las barras de oro fundidas, el verdadero tesoro perdido del imperio azteca sea otro. El conocimiento astronómico, el arte de sus códices, la poesía de Nezahualcóyotl, los cantos rituales que se apagaron tras la conquista, los templos arrasados. Todo eso fue un patrimonio incalculable que se perdió en el fuego y en el silencio. El oro podía fundirse, pero la cosmovisión mexica fue lo que realmente se extinguió o quedó sepultado. Reflexión final. Entonces, ¿qué pasó con los tesoros perdidos del Imperio Azteca? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Puede que una parte aún repose en el fondo de lo que fue el lago Texcoco, cubierto por siglos de sedimentos. Tal vez túneles ocultos bajo la Ciudad de México resguarden cofres sellados. Tal vez todo se redujo a lingotes anónimos en algún galeón español hundido en el Atlántico. Pero en última instancia, el verdadero tesoro azteca es el legado de un pueblo que, pese a la derrota, sigue vivo en la cultura, en la lengua náhuatl, en las tradiciones, en la identidad de México. El oro puede haberse perdido, pero la memoria, aunque fragmentada, permanece.